cuando el firmamento aún existía como una sola melodía, antes de que surgiera la primera palabra de discordia. El reino alto reposaba como un océano inmóvil. Nada hería, nada oscurecía, nada se quebraba. La luz no cegaba. Era una profundidad suave que revelaba más de lo que ocultaba. Todo se movía bajo el impulso del bien, como si el propio aliento del Creador marcara el ritmo del universo. No había noche, no había sombra, y cada coro celestial se extendía como los trazos únicos de una huella divina. Y antes de seguir más profundo en esta historia de luz, caída y propósito, te invito a quedarte conmigo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa las notificaciones. Así no solo apoyas este contenido, sino que te aseguras de no perder los próximos capítulos de este viaje espiritual que puede cambiar la forma en la que ves tu propia vida. El fuego sagrado no destruía, purificaba, volvía cada forma transparente, como si los corazones pudieran verse desde dentro. En el núcleo de ese reino, donde la intención era materia y la esencia se transformaba en forma, nació un ser moldeado con la pureza más alta. Lo llamaron el portador de la luz. No reflejaba nada, emitía. Su voz sonaba como agua golpeando la roca, firme y al mismo tiempo serena. Su pensamiento brillaba como metal recién pulido. Se le asignó liderazgo, cercanía al trono, acceso a aquello que ninguna otra criatura había tocado. Caminaba entre los carbones encendidos sin ser consumido, pues su propio interior ardía con una llama perfecta. Y es allí donde nace nuestra pregunta más antigua. ¿Cómo puede un corazón hecho para la armonía perder su compás? Si un ser creado para la perfección pudo desviarse, ¿qué esperanza tiene un ser humano que tropieza incluso en sus mejores días? Hoy te cuento esta historia como un mapa para tu alma, una brújula cuando sientes que algo dentro de ti se apaga, porque la luz no muere, solo se oculta cuando la olvidamos. El orden del cielo era una sinfonía sin fallas. Desde lo más alto hasta lo más tenue, los serafines sostenían notas sin interrupción. Los querubines guardaban los misterios como si fueran tesoros vivientes. No existía otra ley más que la adoración, pero una adoración nacida del gozo, no del temor. Era como respirar, pero con gratitud. El portador de la luz ocupaba un punto peligroso, el cruce entre poder y belleza. Allí donde más brilla la gloria, más fácil es perder el rumbo. Cuando estás en la cima de una montaña, el viento te aplaude tan fuerte que el corazón empieza a creer que ese sonido viene de sí mismo. Y así empiezan todas las caídas, con un error tan pequeño que parece inofensivo. Una partícula diminuta, un pensamiento insignificante que se infiltra en lo más puro. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no más? ¿Por qué debe esta luz regresar a su origen? Un pensamiento diminuto, pero un diamante no tolera polvo. La historia lo resume en una sola línea. Eras impecable, hasta que algo distinto nació en ti. Y esas palabras no hablan solo de un antiguo ser celestial. Hablan de ti, de mí, de cualquiera que alguna vez se ha dejado deslumbrar por su propio brillo. Cuando tus proyectos prosperan, cuando los demás te ceden espacio, cuando tus manos abren puertas que antes parecían inalcanzables, una verdad necesita repetirse. La luz que llevas no te pertenece, es un préstamo. Confundir el regalo con la fuente endurece la oración, vacía la gratitud y apaga la humildad. El Creador le advirtió no con fuerza, sino con ternura. Le recordó de dónde provenía cada destello. Lo invitó a recordar, para que al resplandecer no se sintiera solo. Pero la ambición no escucha palabras suaves. Cuando una duda vive demasiado tiempo en el corazón, cambia de forma, se vuelve voz. Y cuando un ser se enamora del sonido de su propia voz, deja de escuchar cualquier otra. Ese fue el primer desajuste. La sinfonía siguió sonando, pero la nota que debía guiar se había movido apenas un tono. Hoy una desviación mínima, mañana una ruptura total. Quizás no dirijas coros celestiales, pero sí lideras tu casa, tu trabajo, tus relaciones y tu alma. El orgullo nunca empieza como corrupción, empieza como olvido. Olvido de quien te sostuvo en momentos difíciles. Olvido de quien te esperó cuando tú mismo cerraste puertas. Y cuando olvidas, el corazón se reseca. Y cuando el corazón se reseca, los tronos, cualquier forma de reconocimiento, empiezan a sonar tentadores. Pero los tronos no están reservados para los autosuficientes. Están destinados a los que saben inclinarse. El texto sagrado lo describe así: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán al Creador. La pureza no es perfección. Es recordar limpiar cada mancha antes de que se convierta en costra. Mantener el corazón suave es un acto diario. Hoy te propongo un ejercicio sencillo. Antes de mirar tu teléfono por la mañana, abre este pensamiento. La luz en mí tiene un origen mayor. Devuelvo el mérito a donde pertenece. Dame firmeza para ser coherente con mi propósito. Y cuando alguien te reconozca al mediodía, susurra: solo cuido la lámpara que me prestaron.
Y cuando por la noche te sientas incomprendido, repite: el Creador me ve. La verdad no depende del aplauso. No busques un trono. Busca un lugar donde el espíritu pueda arrodillarse y encontrar claridad. Aquí está tu recordatorio esencial. La luz no es propiedad, es corriente. Se apaga cuando la retienes, se enciende cuando la compartes. Y en este mundo ruidoso, un ser humano adulto necesita un pequeño ritual. Coloca tu mano sobre el pecho. Respira lento, exhala sin prisa y di en silencio: regreso. Y verás como una paz silenciosa entra como un canto sin palabras. Esto es una invitación. Si deseas avanzar, seguiremos hacia el instante en el que el cielo contuvo la respiración, cuando un solo no quebró la armonía. Quédate conmigo. Y antes de partir, dedica un minuto a pedir que tu corazón vuelva a ser blando. En aquel templo silencioso, donde la luz y el fuego eran uno, el portador de la luz seguía de pie. Aún tenía en la mano el cetro entregado, cuando las primeras estructuras celestiales fueron formadas. Sus vestiduras aún brillaban como el primer día. Pero algo había cambiado. La luz que lo rodeaba ya no dejaba ver a través de él, reflejaba. Y cuando la luz deja de iluminar y comienza a contemplarse a sí misma, el corazón se cierra. Un pensamiento minúsculo rozó su interior como polvo sobre una gema. Nadie lo oyó. Solo él repetía esa misma pregunta en silencio: ¿por qué no yo? Al principio sonaba como un deseo noble: acercarse más, comprender mejor, servir con mayor entrega. Pero incluso en la intención más suave puede esconderse una raíz equivocada. A los seres humanos nos pasa lo mismo. Cuando empezamos a deslumbrarnos con nuestras habilidades, sin darnos cuenta alimentamos algo que busca endurecer el alma desde dentro. Cada persona conoce esa sensación. Cuando te elogian, cuando te dan autoridad, cuando tu nombre empieza a sonar. Y por la noche surge la inquietud: ¿por qué otros reciben más reconocimiento que yo? ¿Por qué mis palabras no son escuchadas como deberían? Preguntas que parecen inocentes, pero allí es donde aprende a hablar la sombra interior. El Creador vio todo, pero no condenó al instante. Se acercó suavemente como el susurro de un padre y le dijo: hijo, la luz en ti es mía. Guárdala, pero no la nombres como tuya. Ese fue el primer silencio en aquel santuario. El portador de la luz se inclinó, pero su corazón no descansaba. Preguntó: Padre, ¿es incorrecto querer entender más? Me enseñaste a buscar lo que está oculto. Solo deseo conocer más profundamente. ¿Eso está mal? Y aunque su intención parecía inocente, ya llevaba espinas. El Creador lo miró con compasión y respondió: el anhelo de saber no es incorrecto, pero si olvidas que el amor es el origen de todo, te perderás en el resplandor de tu propia luz. Y guardó silencio, no por enojo, sino para dejar espacio a la decisión. El portador de la luz se alejó, y una nueva duda nació. ¿Acaso el Padre no confía en mí? ¿Teme que lo supere? Cuando un corazón se permite dudar del amor que lo formó, la fe comienza a desvanecerse. Desde entonces escuchó más su propia voz que la de quien le dio existencia. Cuando el coro cantaba, él ya no marcaba el ritmo. Cuando Gabriel lo saludaba, solo respondía con una sonrisa distante. Y la luz alrededor de él se volvió fría. Fue la primera vez que el cielo sintió distancia. Entre fuego y fuego también puede nacer hielo. En una noche de ese templo se quedó solo y miró hacia el trono. La luz lo golpeó como lanzas. Y allí surgió una frase nueva: si puedo iluminar los cielos, ¿por qué debo inclinarme? Esa sola idea se transformó en una batalla interior. Orgullo contra fe. ¿Alguna vez te sentiste así? Cuando la oración se vuelve rara, cuando la confianza se convierte en soberbia, cuando el éxito hace que la gratitud se adormezca, estás en ese mismo lugar, mitad elevación, mitad caída. Un pensamiento torcido y el cielo se vuelve abismo. Pero incluso así, el Creador no abandona. Se acerca como luz suave, como viento que acaricia. Y te recuerda: eres creación, no fuente. Ese mensaje también es para ti. Cada vez que sientas la necesidad de imponerte, ganar, demostrar algo, respira y di: la luz no es mía, y el polvo no echará raíces en mí. Pero el portador de la luz no retrocedió. Aquella pequeña partícula creció. Empezó a verse como un hijo distinto, uno capaz de brillar sin depender de nadie. Y mientras todo el cielo dormía en paz, una sola alma permanecía despierta y confundida. Esa fue la última noche del cielo perfecto. Cuando el fuego en su interior se transformó en arma, ya no había vuelta atrás. El cielo tendría que decidir. Antes de que comenzara un nuevo capítulo de la creación, todo el reino fue convocado. La llamada se expandió como un trueno cubierto de luz. Cada rango angelical se reunió, con alas que resplandecían como ríos ardientes. Sabían que algo inmenso estaba a punto de revelarse. El trono brilló con intensidad nunca vista.
y el silencio siguiente parecía una eternidad conteniendo el aliento. Entonces la voz del Creador llenó todo. «Voy a formar un mundo nuevo», declaró. «Un universo de materia y vida. Las estrellas cantarán. Y del polvo despertaré seres que respiren». Los coros vibraron. Galaxias enteras surgieron como respuesta. Las criaturas celestiales contemplaron el espectáculo con asombro absoluto. Pero aún faltaba lo esencial. En ese mundo, continuó, crearé seres a mi imagen, espíritu y cuerpo unidos, y a través de ellos revelaré mi amor. Yo mismo caminaré entre ellos. La palabra se haría vida, y el cielo quedó inmóvil, como si la eternidad hubiera dejado de moverse. El Eterno, aquel que jamás conoce límite, decidió envolver su grandeza en fragilidad. Lo inmenso aceptó habitar en lo pequeño. Lo que no puede morir eligió sentir el agotamiento humano. Muchos ángeles, al escuchar ese misterio, cayeron de rodillas con lágrimas que parecían diamantes líquidos. El cielo entero vibraba con adoración, pero uno permaneció inmóvil. El portador de la luz no comprendía lo que escuchaba. Aquella revelación golpeó su visión del universo como un temblor que parte una montaña. Cómo honrar al Creador hecho carne. Cómo inclinarse ante una forma que conocía limitación. Para él esa idea no era humildad, era deshonra. Entonces la misma voz que antes era un susurro lo atravesó con más fuerza. ¿Y por qué no yo? ¿Acaso no había sido el más brillante, el más cercano al trono, el que caminaba sobre las brasas celestiales sin quemarse? Lo que antes era belleza se transformó en un espejo engañoso. El brillo que debía guiarlo comenzó a confundirlo. La admiración cedió espacio al orgullo, que hablaba más alto que la reverencia. Y cuando el Altísimo reveló el nombre de su Hijo, Jesús, el firmamento entero explotó en cánticos de glorificación. Pero el corazón del portador de luz se volvió pesado como una piedra sumergida. El trono que había custodiado durante eras ahora sería honrado, en una forma que él despreciaba. ¿Cómo puede la perfección expresarse en algo hecho de polvo?, murmuró. Ese pensamiento se deslizó dentro de él como humo frío, y otros comenzaron a sentir la misma corriente helada. Algunos ángeles, confundidos por su quietud desafiante, desviaron la mirada hacia él. Su silencio se volvió un imán. Entonces llegó el instante que partió la eternidad. Todo el cielo se inclinó ante la visión del Verbo tomando forma humana. Todas las rodillas se doblaron. Todas las voces se unieron en una sola canción, excepto una. Él permaneció de pie. La atmósfera se tensó. La música se quebró en un punto invisible, y su voz rompió el silencio como un metal helado chocando contra mármol. No. Una sola palabra cruzó la eternidad como una grieta. El Creador lo miró, no con ira, sino con una tristeza tan profunda que parecía océano. Pero los ojos del rebelde ardían con una mezcla de orgullo y desafío. Repetía la misma palabra. No. Ese rechazo quebró la armonía como un vidrio que estalla bajo presión. Los ángeles que siempre lo habían amado vacilaron. La admiración que sentían por él nubló por un instante la pureza de su juicio. Él los miró y habló con una voz suave como seda, pero cargada de veneno disfrazado de razonamiento. ¿Hermanos, no lo perciben? Quiere que nos inclinemos ante fragilidad, que llamemos sublime a lo que no es perfecto. Nosotros somos luz. ¿Por qué doblar nuestras alas ante algo hecho de barro? Su discurso parecía honorable, libertad, dignidad, elección, pero era falsedad envuelta en belleza. Y fue entonces cuando otra voz se alzó desde la multitud, firme como un rayo que atraviesa la tormenta. ¿Quién es como Dios? Era Miguel, el guerrero humilde. 3 palabras que destruyeron el engaño. No era un argumento, era una verdad eterna. Ningún ser podía compararse al Creador, ni siquiera el más radiante de los ángeles. Una vibración se propagó por los ejércitos celestiales. De pronto recordaron quiénes eran: luz prestada, no luz propia; vida otorgada, no vida creada por ellos mismos. El orgulloso retrocedió un paso. Su corazón, antes melodía, ahora latía como un tambor de guerra. Miró a Miguel, y por primera vez en la historia del cielo, nació algo impensable: hostilidad. La primera rebelión no surgió de lo oscuro, sino de un brillo que se negó a servir. Y aquí el espejo se vuelve hacia nosotros. La soberbia no empieza con acciones gigantescas. Empieza con un no silencioso en el alma. Cada vez que creemos que nuestra voluntad debe sobreponerse al amor, repetimos ese antiguo rechazo. Aquel día la eternidad se dividió. Los que se arrodillaron quedaron envueltos por la gracia. El que permaneció de pie quedó atado a su propio orgullo. Incluso así, el Creador no lo destruyó. La paciencia divina llegó hasta el límite de la rebelión. Pero la libertad debe revelarse. Y el cielo estaba a punto de presenciar su primera tormenta. El portador de la luz dio la espalda al trono. Sus alas temblaban como brasas agitadas. Detrás de él, la adoración continuaba, pero su corazón ya no podía escucharla.
Había escogido exaltarse a sí mismo antes que honrar la fuente de toda vida. Cuando la armonía finalmente respiró, ese aliento se volvió viento. El escenario estaba listo para la confrontación. Recuerdo el sonido previo al enfrentamiento. No era estruendo. Era un silencio tan profundo que parecía presionar el pecho hasta quitar el aliento. Estábamos miles reunidos, nuestras alas cerradas esperando lo inevitable sin lograr imaginarlo realmente. La luz alrededor del trono titilaba como un universo que duda antes de expandirse. Y lo vi aparecer, aquel que había sido nuestra estrella del amanecer ahora. Era una tormenta envuelta en gloria. Su resplandor seguía intacto, pero su calidez había desaparecido. Era belleza sin alma, fuego sin canción. Se mantuvo por encima de todos con la mirada fija en el trono. La soberbia lo había hecho más alto. Cuando habló ya no emanaba devoción, emanaba orden. Somos luz, no nos inclinamos ante nadie. Algunos temblaron, no por miedo, sino porque habían pensado lo mismo en secreto. El ambiente cambió. El cielo entero pareció inhalar, esperando la respuesta del Creador. Miguel avanzó. Era pequeño frente a él, pero ardía con una llama más firme. Su voz quebró el encantamiento. ¿Quién es como Dios? Solo 3 palabras, pero cargaban la fuerza de la verdad pura. Y entonces el firmamento se partió, no por trueno, sino por elección. Una tercera parte del cielo giró hacia el portador de luz, sus rostros decididos, sus alas resplandeciendo con desafío. El resto acudió hacia Miguel. No levantamos nuestras armas por rencor. Lo hicimos por amor. Ese amor que protege lo sagrado incluso cuando el costo es inmenso. El rebelde alzó su mano, y de ella brotó un torrente de luz como oro líquido que golpeó las montañas llameantes. El sonido reverberó en la eternidad. Miguel respondió con una espada que cortaba, el caos como un amanecer que rompe la noche. Los ejércitos chocaron, fuego contra fuego, luz contra luz. No había oscuridad aún, pero podíamos sentirla nacer. Recuerdo golpear rostros que antes cantaban conmigo. Recuerdo lágrimas más ardientes que nuestras armas. Por cada golpe un canto se apagaba. Por cada victoria un compañero se perdía. Pero entre la confusión escuché a Miguel gritar: «La voluntad del Creador es nuestra fuerza». Y supe que no caeríamos. El poder del rebelde era inmenso. Su voz se convirtió en ondas que distorsionaban el cielo. Luchaba no con furia, sino con convicción, creyendo que su causa era justa. Cada golpe que daba era una alabanza hacia sí mismo. Cuando movía su mano, las estrellas se oscurecían. Cuando rugía, el suelo temblaba. Pero la firmeza de Miguel era inquebrantable. Él no peleaba como un conquistador, sino como un servidor, y eso lo hacía más fuerte. Entonces el trono ardió. Una luz imposible brotó de él. Caímos, de rodillas, mientras un resplandor divino se derramaba sobre todo el campo. El combate se detuvo. Incluso el rebelde quedó inmóvil. Esa luz alcanzó cada rincón, exponiendo lo que el orgullo había ocultado. La belleza del portador de luz era hueca, su música vacía, su fuego imitación. Lo vi caer bajo el peso de la verdad. La misma luz que antes lo coronaba ahora lo confrontaba. Miguel avanzó y declaró: «Por el poder de Dios cae». Ese pronunciamiento sonó como el acorde final de la creación. Las alas del rebelde se cerraron sobre sí. Estiró su mano como quien intenta aferrarse al trono, pero la luz avanzó con fuerza. Entonces vino el viento. Lo llevó lejos, no arrojado a la fuerza, sino expulsado por la misma armonía que él había quebrado. Una tercera parte del cielo cayó con él, como estrellas arrancadas del firmamento. Sus voces se extinguieron en la distancia como truenos que se desvanecen. Luego llegó otra vez el silencio, un silencio sin final. El cielo quedó herido pero íntegro. Donde él había estado solo quedó ceniza y memoria. Lloramos no por victoria sino por pérdida. Conocimos el significado de la ausencia. Aquel día aprendí que el triunfo verdadero nunca es ruidoso. No se celebra con alarde. Es la calma después de la entrega, el sosiego que sigue a la obediencia. Y entendí que el amor supera la brillantez y que la humildad es más permanente que cualquier tipo de poder. Desde entonces, cada vez que veo la soberbia crecer en una persona, recuerdo su caída. Y cuando veo a alguien inclinarse, no por derrota sino por respeto, veo la luz regresar al cielo. La batalla no terminó. Nunca termina del todo. Solo cambia de cielo y se instala en los corazones humanos. Cuando la tormenta se disipó, el cielo quedó hueco. La luz que antes cantaba ahora guardaba silencio. El sitio donde él había estado destelló por un instante y luego se quebró como cristal. Vi su figura descender, sus alas envueltas en fuego cayendo sin fin. Su grito no era de dolor sino de enojo, un sonido que intentaba desgarrar la misma existencia. Su antiguo resplandor se transformó en un fuego que lo consumía desde dentro. El portador de luz se convirtió en el origen de la sombra.
La caída parecía no tener fin. Arrastró consigo a quienes lo habían seguido, y mientras descendía, estrellas se apagaban tras él. Cuando tocó el abismo sin fondo, el impacto resonó en todo lo creado. Lo que había sido canto se volvió eco, lo que había sido adoración se convirtió en maldición, y se levantó dentro de la oscuridad sus alas quemadas, sus ojos llenos de una luz que ya no era luz. Dijo sus primeras palabras como desterrado. Si no puedo elevarme al trono, entonces heriré aquello que él ama. Ese fue su juramento. Ya no buscaba liderazgo, buscaba venganza. Los que cayeron con él aún tenían una belleza torcida, como esculturas rotas. Lo miraban con el respeto que recordaban, llamándolo por su nombre antiguo. Pero él lo rechazó. Ese nombre pertenece a la luz. Ya no soy el portador, soy el adversario. Así nació el nombre de Satanás, no como un título otorgado, sino como una condena que él mismo eligió. La oscuridad tembló cuando abrió sus alas ennegrecidas. Sus seguidores sintieron un miedo que jamás habían conocido. Por primera vez comprendieron lo que significaba estar lejos del Creador. El frío de no ser visto por Dios. El tiempo pasó, aunque allí el tiempo no existe, y los caídos vagaban, consumidos por lo que ellos mismos habían elegido. Y entonces, a través de la inmensidad oscura, vieron algo nuevo, un mundo formándose, la tierra, un orbe azul y verde encendido por las mismas manos que los habían desterrado. El adversario observó montañas levantarse, mares dividirse, vida florecer. En el centro, un jardín, Edén. Su belleza lo hirió, porque le recordó aquello que había perdido. Pero vio algo más, propósito. En ese jardín caminaban dos seres diferentes a todo lo creado, carne y espíritu, frágiles y luminosos, dotados de la misma libertad que él había usado para levantarse. Humanidad, el nuevo reflejo de Dios. Ese pensamiento lo encendió por dentro. Si ya no podía tocar el cielo, tal vez podría herirlo desde abajo. Y susurró a los suyos: no atacaremos el cielo, dañaremos aquello que él ama. Lo observaba a él y a ella con la atención fría de un cazador que estudia a su presa. Veía su inocencia, pero no como belleza, la interpretaba como vulnerabilidad. Sin embargo, detectó algo que le interesó más que cualquier debilidad: la libertad. El Creador les había dado la capacidad de elegir, el mismo regalo que él había usado para levantarse contra el cielo. Y así, la estrategia antigua volvió a despertar. La duda no necesitaba gritos, ni amenazas evidentes. Solo una frase colocada en el lugar correcto, en el momento correcto. Una semilla. Se manifestó a través de la serpiente, moviéndose sin prisa, su voz tan suave como una brisa entre hojas. ¿De verdad Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? Era una pregunta sencilla, pero una pregunta no es inocente cuando abre la puerta a la sospecha. La mujer lo miró con curiosidad, sin temor. Respondió con lo que sabía, con la verdad que había recibido. Pero él torció sus palabras con facilidad. No van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando coman sus ojos se abrirán y serán como Él. La misma promesa que había inflamado su propio corazón ahora se deslizaba al de ella: ser como Dios. Cuando sus dedos rodearon el fruto y lo acercaron a los labios, el sonido que siguió no fue un trueno, sino algo más triste, un suspiro que atravesó el cielo. La armonía que primero se rompió arriba, ahora se quebraba abajo. Antes de continuar con esta escena crucial, te invito a apoyar este contenido. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa las notificaciones. Así ayudas a que más personas descubran estas reflexiones y te aseguras de no perder los próximos episodios de esta narrativa que estamos explorando juntos. Puedo imaginar al adversario observando la escena, con una sonrisa sin alegría. Sabía que había logrado lo que quería. La humanidad no cayó por fuerza bruta, sino por imitación. El mismo deseo que lo había expulsado a él ahora los ataba a ellos a la tierra. Desde ese instante todo cambió. La luz perdió intensidad. El trabajo dejó de ser colaboración con la creación y se volvió desgaste. El amor comenzó a mezclarse con carencia, con la sensación de que siempre falta algo. Y el enemigo interior reclamó su aparente triunfo. Pero incluso mientras él se creía vencedor, algo se movió que él no esperaba. La voz de Dios recorrió el jardín no como un rayo de enojo, sino como un lamento. ¿Dónde estás? Esa pregunta atravesó las hojas, la vergüenza, el miedo. Era la misma pregunta que un día había buscado al portador de luz en su orgullo. Ese llamado todavía resuena. Es el sonido de la misericordia persiguiendo al que se esconde. El adversario lo escuchó y se estremeció. Entendió que la historia no había terminado. Había empujado a la humanidad hacia la sombra, pero no podía apagar la fuente. La luz regresaría. Solamente estaba preparando el camino. Y cuando volviera no sería distante, sino encarnada. La misma forma que él se había negado a honrar sería su derrota.
Entonces formuló otro juramento más profundo que el primero. Esperaré. Deformaré sus corazones, confundiré su fe, y cuando el Hijo aparezca lo quebraré. En ese compromiso oscuro, el mal encontró su tarea. El abismo se convirtió en su territorio y la hostilidad en su oración. Sin embargo, la historia nunca termina en tinieblas. Incluso en medio de la caída, una promesa se mantuvo. Una frase se susurró a través de las eras. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La primera profecía fue pronunciada mientras el fruto aún marcaba sus manos. La gracia ya estaba actuando. El jardín se cerró, pero la batalla no. El susurro de la serpiente salió de la tierra y se instaló en los corazones. Lo que empezó en el cielo continuó a lo largo del tiempo. Una guerra que no se libra con ejércitos visibles, sino con decisiones. Cada generación se convirtió en campo de batalla, donde luz y sombra luchan por la dirección del alma. A veces la guerra se viste de fe, a veces se disfraza de duda, pero siempre nace dentro. Pasaron siglos, reinos surgieron y desaparecieron, profetas hablaron, naciones olvidaron, y la misma voz que había engañado en el Edén regresó con nuevos disfraces. Susurró a los reyes como ambición, mereces más, toma lo que quieras. A los enamorados como celos, no confíes, controla. A los cansados como desánimo, nada va a cambiar, ríndete. El adversario ya no necesitaba ruido. Descubrió que su mejor dominio estaba en las sugerencias suaves. Aunque la humanidad le dio muchos nombres, su propósito nunca cambió: separar a la criatura de su creador. El libro de Job revela una de las batallas más antiguas de este tipo. Un hombre íntegro, honesto, respetuoso de Dios, se convirtió en blanco de la acusación. El acusador pidió permiso para probarlo, quitarle todo consuelo, sacudirlo hasta los cimientos y demostrar que la fe solo existe mientras la vida es cómoda. El cielo pareció abrirse, los vientos arrasaron, la tierra se tragó lo que Job amaba. Su riqueza desapareció, sus hijos ya no estaban, su cuerpo se llenó de llagas y su dignidad humana se redujo a polvo. El adversario se apartó, esperando escuchar lo inevitable: la queja, el resentimiento, el rechazo contra aquel que lo había bendecido. Pero desde las cenizas se levantó una frase más fuerte que la tormenta: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa frase venció a más demonios que cualquier espada, porque la fe no se demuestra en el confort, sino en la herida. La perseverancia de Job se volvió una luz que ninguna oscuridad pudo apagar. Aún así, la guerra no terminó ahí, solo cambió de rostro. Después de Job, vinieron los gobernantes, los imperios, los soberbios y los quebrantados. David, amado por Dios, no cayó por un arma, sino por un deseo permitido de más. Salomón, el más sabio, se perdió no por falta de conocimiento, sino por exceso de placeres. Cada historia es un espejo. El enemigo no siempre necesita destruir una nación. Le basta con desgastar silenciosamente una conciencia. Las guerras más ruidosas de la historia se decidieron en habitaciones silenciosas, en decisiones que nadie vio. ¿Y hoy? La misma batalla continúa, oculta debajo de pantallas, tráfico y ruido constante. La serpiente ya no se arrastra solo por el suelo. Ahora se desliza en forma de información. Ya no ofrece un fruto visible, ofrece distracción sin fin. El nuevo jardín es digital, y sus árboles no dan manzanas. Dan imágenes, dopamina, comparación. Cada toque puede susurrar la misma mentira: tú eres el centro. Tú mandas, tú no necesitas a nadie. Pero la voz de Dios también sigue ahí. Es más discreta, pero no desaparece. Habla en el silencio que evitamos, en la incomodidad de la conciencia, en ese vacío interior que ningún entretenimiento consigue llenar. Toda tentación, antigua o moderna, propone el mismo intercambio: verdad por apariencia, amor por dominio, humildad por ego. Las tácticas cambian, pero la protección del alma sigue siendo la misma: oración, gratitud, quietud. Estas siguen siendo armas de luz. En tiempos de miedo, el enemigo amplifica el caos. Cuando las naciones tiemblan, él alimenta el odio disfrazado de justicia. Cuando comunidades de fe se dividen, él se cuela en las interpretaciones, transformando unidad en competencia. Pero incluso en las peores épocas, siempre queda un grupo silencioso que cree que la paz no es debilidad y que el perdón no es derrota. Ellos son los guerreros de las batallas invisibles. Pelean sin armadura de metal, sin aplausos. Son madres que oran junto a la cama de sus hijos, padres que eligen la honestidad cuando nadie está mirando, ancianos que aún repiten palabras sagradas en la oscuridad. Una vez escuché a un anciano decir: al enemigo no le asustan los templos llenos, le asusta el corazón que ora de verdad. Y es cierto, porque la oración reabre el canal que el orgullo cierra. En el instante en que alguien se arrodilla, la serpiente pierde terreno. Arrodillarse no es rendirse a la debilidad, es alinearse con el propósito.
Cada alma enfrentará su propio campo de batalla. La mayoría de las veces no se presentará como algo grande. Vendrá disfrazado de una decisión aparentemente pequeña. Una disculpa que no das, una ayuda que retrasas, una verdad que eliges no decir. Pero en esos pequeños cruces la eternidad gira. Las guerras invisibles se libran en lugares que nadie ve, y sus victorias resuenan más fuerte que cualquier conquista terrenal. Al final no es Dios quien se esconde, es el ser humano quien deja de mirar. Aún así, incluso cuando olvidamos, la gracia permanece cerca. La misma mano que levantó a Job del polvo sigue extendiéndose, a través de los siglos, tocando a quien decide levantarse una vez más. Recuerda esto, la gran ilusión del enemigo es hacerte creer que la guerra está fuera, en otros, en el sistema, en el mundo. Nunca fue así. La batalla del cielo ahora se libra en el cuarto silencioso de tu corazón. Vence ahí, y el cielo vuelve a vivir en ti. Estaba solo en la montaña cuando el horizonte empezó a temblar. El viento se levantó como un aliento demasiado pesado para que la tierra lo soportara, y el cielo se encendió en fuego. Caí de rodillas porque supe que no era una tormenta común. Era revelación. Escuché la voz antes de ver la imagen. Venía de todas partes y de ninguna, como olas lejanas atravesando el firmamento. Entonces el velo se abrió. Apareció una mujer envuelta en el sol. La luna descansaba bajo sus pies, y sobre su cabeza brillaba una corona de 12 estrellas. Estaba resplandeciente, pero su rostro mostraba dolor. Gritaba como quien está a punto de dar a luz, y cada grito parecía sacudir la creación. De repente el clima espiritual cambió. El calor de su luz se transformó en frío. Una sombra se extendió sobre las estrellas. De esa sombra surgió una figura enorme y aterradora. Un dragón antiguo, de color rojo intenso. Sus escamas parecían metal derretido, y sus ojos eran pozos de hambre insaciable. 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre esos cuernos nombres que nunca debieron ser pronunciados. El sonido de su respiración hacía vibrar las estrellas. Lo reconocí, aunque los siglos hubieran cubierto su historia con leyendas. Conocía ese fuego, el mismo que un día cantó en el cielo. El antiguo portador de luz, ahora dragón, se presentaba para devorar lo que Dios estaba a punto de traer al mundo. Su cola barrió el cielo y una tercera, parte de las estrellas, cayó como chispas encendidas. Eran los caídos, aún aferrados a la mentira de que la rebeldía era libertad. La mujer volvió a gritar, y el niño que llevaba estaba a punto de nacer. El dragón se colocó delante, con la boca abierta, decidido a destruir la vida antes de que pronunciara una sola palabra. Pero entonces la luz, un viento procedente del trono rasgó la oscuridad, y el niño fue llevado hacia Dios, fuera del alcance del monstruo. La mujer huyó hacia el desierto, sus pies sangrando sobre las piedras. La seguí con la mirada hasta que el paisaje árido la tragó por completo. Allí, escondida por un tiempo, sería sustentada en silencio, fuera del alcance de la tormenta. Volví la vista hacia el cielo y vi otra vez la guerra. Miguel y su ejército aparecieron, no para exhibir gloria, sino con determinación. Enfrentaban al dragón a través de un abismo de fuego. Podía oír sus voces cantando incluso mientras luchaban. Cada nota era como un relámpago. El dragón respondía con rabia, pero la canción no se rompía. Lo vi caer de nuevo, esta vez no por orgullo, sino por derrota declarada. La tierra tembló cuando descendió, su grito retorciéndose entre las nubes. Una voz tronó: «¡Ay de la tierra!», porque el dragón ha bajado, lleno de furia, sabiendo que le queda poco tiempo. La visión cambió. Volví a ver a la mujer en el desierto, sus ojos cansados pero llenos de fe. A su alrededor se reunía un resto, sus hijos espirituales, aquellos que mantenían la palabra de Dios aunque el mundo se burlara de ellos. Sobre ellos daban vueltas buitres, sistemas de poder, mentiras religiosas. Y aún así, ella permanecía. Cuando el dragón no pudo tocarla, cambió de táctica. Abrió su boca y lanzó un río, un torrente de palabras, ideologías, engaños. Vi ese río deslizarse por ciudades, culturas, generaciones. Ahogaba la verdad bajo discursos hermosos. Convertía la compasión en debilidad. Definía la fe como locura. Era una inundación de ideas tan bien construidas que la humanidad las llamó progreso, pero por dentro eran veneno disfrazado de sabiduría. Entonces la tierra se movió, abrió su boca y tragó el río. Las mentiras colapsaron bajo su propio peso, porque la verdad puede ser escondida pero no destruida. El dragón gritó y se disolvió en la sombra, retirándose para reagrupar sus fuerzas una vez más. Me quedé allí mucho tiempo después de que la visión desapareciera. Mis manos temblaban, mi rostro estaba mojado de lágrimas. No lloraba por miedo, sino porque entendí algo. El dragón no estaba tan lejos. Su influencia se manifiesta en cada época que olvida arrodillarse, en cada corazón que cambia amor por control. Podía sentir su susurro incluso entonces,
intentando que dudara de lo que había visto. Pero la imagen de la mujer permaneció en mi mente. Su resistencia fue la prueba de que la fe es más fuerte que el fuego. Si pudiera resumir lo que aprendí esa noche, sería esto: el mal nunca deja de parecer atractivo. Siempre empieza con luz, pero solo la luz humilde permanece. La luz orgullosa se consume a sí misma. Me levanté de la montaña antes del amanecer. Las estrellas habían vuelto a su lugar, silenciosas, pacientes. La batalla en lo alto había terminado, pero dentro de mí la guerra apenas comenzaba. Después de que la visión del dragón se desvaneció, me mostraron otra escena, más oscura pero dolorosamente familiar. El aire olía a metal y a humo. El mar golpeaba como si bajo sus olas algo enorme se agitara, impaciente por salir. Entonces, desde el abismo, una figura comenzó a elevarse. Al principio parecía solo la sombra de una montaña, pero a medida que rompía la superficie entendí que estaba viva. Su cuerpo se movía con la agilidad de un leopardo. Sus patas recordaban a las de un oso, pesadas, firmes. Su boca era la de un león, hecha para devorar y dominar. Sobre sus 7 cabezas llevaban coronas, y sobre esas coronas estaban escritos nombres de desafío contra el Creador. El agua hervía a su alrededor, reflejando la deformidad de su forma como un espejo roto. En la orilla, el dragón, expulsado del cielo, se mantenía erguido. Sus alas estaban chamuscadas, su antigua hermosura perdida, pero su astucia seguía intacta. Extendió la mano hacia la criatura que surgía del mar, y la bestia se inclinó ante él. Se sellaba así una transferencia de poder. La antigua rebelión celestial renacía ahora como sistema humano, como estructura, como gobierno de este mundo. Entonces una voz recorrió las naciones como un eco hipnótico. ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede enfrentarse a ella? La pregunta era vieja pero invertida, una parodia del llamado de Miguel. ¿Quién es como Dios? Ahora el mundo tenía su falsa divinidad, su imitación de lo sagrado. El plan del dragón parecía completo. La bestia empezó a hablar con un lenguaje cargado de grandeza. Prometía paz, progreso, seguridad, futuro. Pero su interior era veneno. Gobernaba no solo con fuerza, sino con fascinación. La gente la admiraba porque ofrecía lo que el corazón humano siempre ha deseado. Control. No exigía adoración de golpe. La conquistaba poco a poco. A través de milagros de poder, riqueza y avances que parecían imposibles, se ganaba la confianza. La gente se inclinaba sin darse cuenta de que se estaba arrodillando. Cada gran imperio que alguna vez existió, cada tiranía maquillada de esperanza, llevaba algo de esta marca en sus cimientos, la idea de que el hombre puede construir su propio paraíso sin Dios. Vi ciudades resplandecer como gemas, mientras los corazones de quienes vivían en ellas se vaciaban, convirtiéndose en simples superficies que reflejaban lo que el sistema quería ver. La visión cambió. De la tierra surgió otra criatura. Esta no era intimidante a primera vista. Tenía cuernos como un cordero, una apariencia mansa, casi religiosa. Hablaba con suavidad como si predicara consuelo, pero cuando abrió la boca, su voz era la misma que la del dragón. Realizaba señales sorprendentes. Traía fuego desde el cielo y el mundo contemplaba asombrado. Su discurso estaba lleno de palabras hermosas. Unidad, amor, progreso, inclusión, armonía. Pero cada frase era un hilo que junto con los demás formaba una red. Adoren la imagen de la bestia, anunciaba. Y la imagen cobró vida. Vi piedra comportarse como si respirara. Vi metal hablar. La humanidad contemplaba esa maravilla y la llamaba divina. La llamaba inevitable, la llamaba futuro. Y se olvidó de llamarla mentira. Entonces vino la marca. Vi a las naciones reunidas. Sus banderas eran distintas, pero su lealtad la misma. La marca no fue presentada como castigo, sino como privilegio. Tómala, decía la voz, y pertenecerás. Reházala y serás invisible. La marca aparecía sobre la mano derecha y sobre la frente. Acción y pensamiento, lo que haces y lo que crees. Aceptarla significaba entregar ambos. Los que la llevaban podían comprar, vender, avanzar, ser reconocidos, participar plenamente del sistema. Los que no, se convertían en sombras en su propia tierra. No era solo un símbolo, era un pacto. El mismo acuerdo antiguo, soberbia disfrazada de evolución. El ser humano pensaba que estaba subiendo de nivel, que se estaba convirtiendo en algo superior. Pero lo único que hacía era repetir el juramento de Lucifer con otro idioma. Aún así, algunos se negaron. Los vi, pobres, perseguidos, escondidos. Pero brillaban. No tenían marca, pero tenían fe. No poseían grandes riquezas, pero vivían de confianza. Se reunían en secreto, susurrando oraciones que atravesaban el ruido. Del mundo moderno como una flecha. Atraviesa el viento. Eran el resto fiel, la misma luz que un día huyó al desierto con la mujer. Las dos bestias gobernaban juntas.
Una se movía en la esfera del poder, la otra en la esfera de lo religioso y cultural. Entre ambas construyeron un sistema que abarcó la tierra entera. El sueño del dragón se había hecho realidad. La humanidad unida no por amor, sino por obediencia. Una espiritualidad sin humildad. Un reino sin compasión. Hablaban de paz mientras reforzaban cadenas. Predicaban tolerancia mientras sacrificaban la verdad. Sus templos eran pantallas, sus himnos algoritmos. Sus sacerdotes vestían luz artificial, no la que viene del cielo. Y sin embargo, en medio de tanta grandeza aparente, pude ver la grieta. Las bestias eran impresionantes, pero huecas. Sus señales deslumbraban, pero sus ojos estaban vacíos. La marca, que prometía libertad y pertenencia, se convirtió en símbolo de esclavitud, porque el alma no puede servir de verdad a dos señores. Cuanto más adoraban la imagen, menos se parecían a ella. La humanidad, que había sido creada como reflejo de Dios, empezó a parecerse cada vez más al reflejo de sus propias máquinas. A pesar de todo, los fieles seguían firmes. Sus oraciones no llenaban estadios ni ocupaban titulares, pero el cielo las escuchaba. Aunque el mundo los llamaba anticuados, extremos fuera de la realidad, su valentía era la verdadera revolución silenciosa que sacudía la eternidad. Porque ningún imperio dura para siempre, ni siquiera aquel levantado con la mano del dragón. Volví a mirar y vi el cielo hacerse fino, como si la luz detrás de él quisiera romper la tela. Las bestias gritaban más fuerte, la marca brillaba con más intensidad. Pero yo ya sabía lo que eso significaba. La oscuridad arde con más fuerza justo antes de apagarse. La visión giró una vez más. El cielo se extendió hasta su límite. La tierra estaba cansada. El ruido de pueblos y gobiernos llenaba el aire como una tormenta sin relámpagos. Los gobernantes conspiraban. Los ejércitos se alineaban. El sistema del dragón alcanzaba su máximo esplendor. Pero bajo todo ese poder percibí un temblor, un silencio a punto de nacer. Entonces sucedió. El cielo se rasgó como tela que se abre de extremo a extremo. Una luz, más intensa que la de la primera creación, atravesó todo. De esa luz surgió un jinete montado en un caballo blanco. Su manto estaba manchado de rojo, no por odio, sino por entrega. Sobre su cabeza había muchas coronas, una por cada reino, cada trono, cada poder que alguna vez había pretendido gobernar sin él. Sus ojos eran fuego, su nombre, un misterio guardado solo para sí mismo. Detrás de él venían los ejércitos del cielo, incontables, resplandecientes, vestidos de blanco como si fueran amanecer puro. No llevaban banderas políticas ni escudos de orgullo. Llevaban fidelidad. La espada del jinete no estaba en su mano, sino en su boca. Era su palabra. Cada frase que pronunciaba atravesaba las mentiras como viento que barre cenizas. Las bestias reunieron a sus ejércitos confiando en su número, en su estructura, en su propaganda. Pero el valor se les derritió en cuanto la luz los alcanzó, porque no era luz de guerra, era luz de verdad. La primera bestia rugió. La segunda alzó su voz para lanzar engaños. El dragón gritó desde lo profundo. Pero antes de que el jinete se moviera una sola vez en ataque, ya estaban derrotados. Las bestias fueron capturadas. Sus tronos se voltearon como juguetes. Fueron arrojadas vivas a un lago de fuego preparado para juicio. Entonces el jinete miró al dragón, el mismo que un día había cantado ante el trono y ahora se retorcía ante aquel a quien había desafiado. El jinete levantó la mano. Un ángel descendió inmenso, silencioso, portando una cadena hecha de obediencia y luz. Con ella ató al dragón y lo arrojó al abismo, sellándolo por 1000 años. El sonido del cierre de esa cadena fue como la primera nota de una creación nueva. El silencio que siguió no era vacío, era paz. El mundo cambió. La maldición se debilitó como una neblina que se disipa al sol. Vi la tierra respirar de nuevo. Ríos que antes estaban contaminados fluyeron claros. Árboles florecieron sin miedo a marchitarse. Vi al león junto al cordero sin memoria del terror. Observé ciudades construidas no sobre el orgullo, sino sobre la gratitud. No había templos porque la presencia de Dios llenaba todo. Durante 1000 años Cristo gobernó, no como un rey distante, sino como pastor cercano. Los humildes, los olvidados, los fieles se convirtieron en sus compañeros. Sus cicatrices se transformaron en coronas. Sus lágrimas pasadas se hicieron canciones. Las naciones que antes se postraron ante bestias ahora se arrodillaban en libertad. El conocimiento ya no era una herramienta de control, sino un regalo compartido. El poder ya no corrompía. La justicia ya no se reclamaba a gritos, corría espontánea, como agua. Caminé por ese mundo y sentí que hasta el aire cantaba. Cada amanecer llegaba sin amenaza de noche. Cada noche apuntaba a una esperanza, no a un miedo. Las heridas de la creación se cerraron, aunque la memoria de la historia permaneció como sabiduría, no como culpa. Porque incluso en la era de paz, la libertad seguía existiendo.
Vi niños jugando junto a los ríos y ancianos contando historias de tiempos en que la fe fue probada por el dolor. Sus ojos tenían la firmeza tranquila de quien ha visto la oscuridad y ha elegido la luz. La tierra se había convertido en santuario. Por primera vez desde el Edén, la humanidad recordaba lo que significaba caminar con Dios. Pero esos 1000 años no eran el final. Más allá de la calma, sentí una puerta esperando ser abierta. Una última prueba, una sombra que había sido retenida. Vi el abismo agitarse y la cadena del dragón estremecerse de nuevo. Su tiempo regresaría, pero solo por un instante. No para una nueva historia, sino para un último desenmascaramiento, para demostrar que el mal, cuando se le deja seguir su curso, se destruye a sí mismo. Entonces comprendí que la paz verdadera no es la ausencia de conflicto, es la presencia de la verdad. El jinete había vencido, pero su victoria no fue destrucción, sino restauración. Había deshecho lo que Lucifer empezó. El falso portador de luz cayó. La luz auténtica regresó y puso cada cosa en su lugar. Cuando desperté de la visión, el mundo seguía igual, ruidoso, inquieto, roto. Pero algo en mí era distinto. La imagen de ese caballo blanco no se borró de mi mente. Entendí que cada acto de fe, cada gesto de misericordia, cada vez que eliges perdonar cuando sería más fácil atacar, es un pequeño eco de ese amanecer que está por venir. Porque el jinete no llega solo al final de los tiempos. Él llega cada vez que un corazón elige la luz en lugar del orgullo, la humildad en lugar de la soberbia, la compasión en lugar de la venganza. Pasado el milenio, el aire volvió a tensarse, como una cuerda demasiado tiempo estirada. La tierra seguía en paz, pero bajo su superficie algo despertaba. El abismo, sellado durante siglos espirituales, empezó a sacudirse. La cadena que mantenía sujeto al dragón tembló, no porque fuese débil, sino porque el momento marcado había llegado. Estaba escrito que sería liberado por poco tiempo. Y así sucedió. El cerrojo se rompió con un trueno amortiguado en las profundidades, y el dragón ascendió una vez más. Esta vez no subió como tormenta, subió como susurro. Sus alas seguían quemadas, su encanto externo destruido, pero su astucia más afilada que nunca. Miró el mundo en calma, y lo aborreció. Odiaba la risa de los niños, las oraciones tranquilas de los justos, la forma en que los ríos reflejaban la luz del Creador. Había sido encadenado durante siglos, pero el odio no envejece, solo espera. Con la libertad nueva entre sus garras empezó su último engaño. Salió a las naciones para confundirlas una vez. Más, todavía existían corazones que nunca habían sido probados. Almas que crecieron en la paz de Cristo, pero no conocían el peso de una decisión radical. A ellos se dirigió. Les ofreció viejas promesas con palabras modernas. Habló de autonomía, de autodeterminación, de merecer su propio lugar. ¿Por qué el Cordero debe reinar para siempre?, susurraba. ¿Acaso no han conquistado ustedes también su gloria? Y muchos comenzaron a escuchar. En las esquinas de la tierra, ejércitos surgieron de nuevo, tan numerosos como la arena del mar. Gog y Magog, antiguos símbolos de desafío, volvieron en forma de pueblos y movimientos. Marchaban hacia la ciudad amada, el lugar de la luz. Vi sus estandartes arder en rojo sobre el cielo del atardecer. Dentro de la ciudad los fieles no prepararon armas, prepararon corazones. Los niños observaban desde los muros, con rostros tranquilos, porque habían aprendido que el miedo termina donde la fe empieza. Los ejércitos rodearon la ciudad. El dragón se elevó por encima de ellos, sus ojos reflejando cada chispa de odio que había alimentado. Una vez más, toda la creación contuvo la respiración. Entonces, sin advertencia, el cielo se abrió. Un fuego descendió. No era explosivo ni caótico. Era exacto. Cayó en silencio, puro como el juicio perfecto. Y en ese silencio la guerra terminó antes de comenzar. El fuego no se extendió de manera descontrolada. Fue directamente a la raíz. Penetró hasta el centro del mal. Los ejércitos se desvanecieron como sombras al amanecer. El dragón gritó al ser envuelto por la luz. Pero esta vez no hubo caída al lugar intermedio. Hubo final. Fue arrojado al lago de fuego, donde la bestia y el falso profeta ya estaban. No era solo castigo. Era la verdad llevada hasta las últimas consecuencias. El engañador llegó al punto final de su propia mentira. Vi aquel lago arder, no con caos sino con justicia. Era la purificación final de cada herida, de cada corrupción, de cada orgullo que había contaminado la historia. Cuando todo terminó, el universo respiró como alguien que, por fin, se sana de una enfermedad antigua. El cielo que conocíamos y la tierra que conocíamos desaparecieron. Y una nueva realidad surgió, limpia, inmensa, sin fractura. Vi una ciudad descender desde arriba, resplandeciente como una novia preparada. Sus muros eran luz, sus puertas nunca se cerraban. No había templo,
porque la presencia de Dios lo llenaba todo. No existía la noche porque el Señor mismo era la lámpara. Un río de vida cruzaba sus calles, y a sus lados crecían árboles que daban fruto en todas las estaciones. Las naciones caminaban bajo su luz. Las heridas de la historia dejaron de existir. Los reyes entregaban sus coronas, no como derrotados, sino como agradecidos. Cada lágrima era bojada. Cada pregunta encontraba respuesta, no en argumentos, sino en amor. Y entonces vi el trono. Hago nuevas todas las cosas. Caí con el rostro en el suelo y lloré, porque esas palabras eran el final de toda profecía y el inicio de toda realidad. La guerra había terminado, pero lo que la terminó no fue la fuerza bruta, fue la rendición al amor. Recordé a Lucifer, aquel ángel que caminó entre carbones encendidos. Recordé el orgullo que le hizo olvidar de dónde venía su brillo. Y comprendí. Cada historia, cada caída, cada rescate nos lleva a una sola comprensión. El amor no puede ser derrocado. El universo no se sostiene por poder, se sostiene por misericordia. Mientras miraba ese amanecer interminable, volví a escuchar la música. La misma canción que había comenzado antes de la primera rebelión, ahora restaurada más pura que nunca. Y supe que la luz nunca había estado perdida, solo había sido olvidada. Ahora por fin regresaba a su fuente, para siempre.